Esto pasó hace unos meses. Yo estaba trabajando como enfermera en un turno nocturno en un hospital viejo. Fue mi segundo mes allí, y aunque tenía algo de experiencia, cada noche me sentía inquieta. Los pacientes estaban muy débiles y el silencio en los pasillos era incómodo, casi aterrador. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió. Las primeras noches fueron tranquilas. Solo escuchaba el sonido de las máquinas y el goteo de los grifos. Pero en mi segunda noche, mientras hacía mi ronda, escuché pasos en el pasillo. Al principio pensé que era un paciente que se había levantado. Respiré hondo y decidí investigar. Caminé lentamente, mi corazón latía un poco más rápido. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo esos pasos que resonaban en la oscuridad. Sentí un escalofrío en la espalda, pero traté de no pensar en ello. En los días siguientes, esos pasos regresaron. Pero esta vez, los acompañaban susurros. Eran voces que no podía entender. Me parecía que estaban allí, cerca de mí, en las sombras. Recuerdo una vez que me asomé a la esquina del pasillo y vi un movimiento, como si alguien se ocultara. Mi piel se erizó. Pregunté a mis compañeros sobre esos ruidos, pero nadie más parecía escuchar. Me sentía sola. Cada noche se intensificaba mi angustia. Un día, después de mis rondas, revisé los registros de pacientes. Vi un nombre que me sonaba familiar, pero noté que no había alta registrada. Cuando pregunté a un colega sobre eso, él mencionó a un médico que nunca había visto. Eso dejó una sombra en mi mente. Tal vez estaba agotada, pero las historias sobre pacientes desaparecidos comenzaron a afectarme más de lo que imaginaba. Seguía cuestionándome si era mi mente jugando trucos, tal vez el cansancio me estaba afectando. Pero las voces se hicieron más nítidas y parecía que algo oscuro me seguía en cada paso. No había forma de ignorarlo. Las luces empezaron a parpadear en mi turno, y cada vez que escuchaba esos pasos, el miedo crecía. Finalmente, una noche, mientras escuchaba el flujo constante del hospital, los pasos regresaron. Esta vez, decidí enfrentar mis miedos. Me di la vuelta rápidamente, y entonces sentí que alguien me llamaba por mi nombre. Me congelé. No había nadie, solo el eco de mi respiración. Sentí que algo oscuro me miraba desde el final del pasillo. Fue en ese momento que entendí que no estaba sola. Desconcertada y asustada, seguí mi camino, con el corazón acelerado. Nunca supe si realmente había algo ahí o si era solo mi mente. Pero desde esa noche, esos pasos y susurros no se fueron. Aún hoy, cada vez que escucho un sonido familiar, me pregunto qué era y si alguna vez entenderé lo que ocurrió en aquel hospital. Capítulo 2. La semana siguiente fue un torbellino de tensión. Cada noche, me despertaba en la cama sintiendo una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Sabía que eso no era normal. Durante mis turnos, el temor se adueñaba de mí al entrar en el hospital, cada rincón cargado de sombras. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba sucediendo, pero temía que pensaran que estaba loca. Una noche, mientras organizaba algunas medicinas en la enfermería, vi a Linda, una de mis compañeras de trabajo, revisando información en la computadora. Decidí que era el momento. Me acerqué a ella. ¿Has notado algo extraño en el hospital?, pregunté, tratando de sonar casual. Linda me miró con curiosidad, pero luego desvió la mirada, como si estuviera recordando algo. No sé, respondió, pensativa. Algunos han dicho cosas sobre ruidos raros, pero yo no he escuchado nada. Mi corazón se hundió un poco. Tal vez esto sea solo cosa mía, pensé. Pero entonces, Linda continuó. Hay historias sobre este lugar, ya sabes. Pacientes que desaparecieron hace años y nunca encontraron sus cuerpos. Algunos dicen que sus espíritus todavía rondan aquí. El escalofrío regresó a mi espalda. Había oído rumores, sí, pero nunca los había tomado en serio. Esa noche, mientras realizaba mis rondas, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor.
Justo al entrar a la habitación de un paciente, escuché aquel sonido distintivo, pasos. Aceleré el ritmo, pero no estaba solo. La voz que había escuchado antes, ahora me llamaba nuevamente. Ven, susurraba, justo detrás de mí. Me detuve. Me giré con rapidez, preparada para enfrentar lo que fuera que me acechara. Pero solo había silencio, un silencio tan profundo que podía oír el latir de mi corazón. Decidí seguir adelante. Ya no podía darme el lujo de temer. Cuando llegué a la sala de descanso, encontré a un grupo de médicos hablando entre ellos. Hablaban de un paciente específico, un hombre mayor que había estado en cuidados intensivos durante semanas. Su nombre, extraño para mí, resonó en mi mente. Lo habían declarado muerto hace 3 meses, pero nadie parece haber visto su cuerpo. Les pregunté si sabían algo más, y uno de los médicos, un hombre alto y delgado, me miró con sorpresa. ¿Por qué? ¿Algo pasó con él?, preguntó, frunciendo el ceño. No. Solo, he escuchado su nombre muchas veces. Las palabras se deslizaban de mis labios, pero me sentía expuesta. Es un caso raro. Un par de enfermeras dijeron haber sentido su presencia después de su muerte, como si todavía estuviera vivo, respondió. Las palabras del médico me dejaron inquieta. ¿Es posible que el espíritu de ese hombre estuviera entre nosotros? Aquel silencio creció incómodo, y decidí que ya era suficiente por una noche. Cuando caminé de regreso al ala de pacientes, algo me detuvo. Una sombra se movió rápidamente en la esquina de mi visión. Miré, pero no vi nada. Tenía que ser mi imaginación, pero la sensación no se desvanecía. En ese momento, comprendí que mi mente había comenzado a entrelazarse con las historias y misterios del hospital. Una vez más, el sonido de los pasos se hizo presente, pero esta vez, sentí que me estaban guiando. Sin pensarlo, seguí aquellos pasos, aturdida por una mezcla de curiosidad y miedo. Sabía que esto no terminaría bien, pero una parte de mí quería descubrir la verdad detrás de ese susurro. Algo me esperaba en la penumbra del pasillo. Capítulo 3. Mientras avanzaba, la sensación de ser observada crecía. No solo escuchaba los pasos, sino que también podía sentir un escalofrío correr por mi espalda. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba ver algo, pero solo había sombras danzantes en el pasillo. Me detuve frente a una puerta cerrada. Era la habitación de un paciente que había estado muy enfermo, pero que desde hacía días había entrado en coma. La voz resonó de nuevo, más clara esta vez. Ayúdame. Sentí un tirón en mi estómago. ¿Ayudar a quién?, pensé. Miré la puerta, sintiéndome dividida entre el deseo de escapar y la curiosidad de descubrir qué había detrás. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. El interior estaba oscuro, con la luz de la luna filtrándose apenas a través de las cortinas. El paciente estaba allí, inmóvil. El silencio era casi ensordecedor. Me acerqué, sintiendo que la atmósfera cambiaba. La voz ahora parecía venir de todas partes, girando a mi alrededor. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz apenas audible. No hubo respuesta. Pero luego, como si la atmósfera se hubiera espeso, vi una figura difusa al final de la habitación. Mi corazón se disparó. No. No puede ser, murmuré, retrocediendo un paso. La figura se giró lentamente. Era una silueta masculina, con un semblante apagado y ojos que parecían vacíos, haciéndome sentir que me estaban atravesando. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura dio un paso hacia mí. Déjame ir, dijo, y su voz era un susurro lejano, casi imperceptible. Los escalofríos inundaron mi cuerpo. Pude sentir la desesperación en sus palabras, el anhelo por la libertad. Sin pensar, comencé a buscar la forma de salir de la habitación, pero algo en su mirada me detuvo. ¿Por qué no te vas?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Porque nadie me recuerda. Nadie me busca, respondió, y cada palabra era como un helado viento atravesando mi corazón. No he terminado aquí.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién eres?, logré preguntar, tratando de mantener la calma. Fernando, dijo, y el nombre retumbó en mi mente. El mismo nombre que había escuchado en las conversaciones de los médicos. Estaba seguro de que era él, el hombre del que hablaban. Antes de que pudiera formular más preguntas, la figura se desvaneció y un frío repentino me envolvió. La habitación se sintió más oscura, más opresiva. Debo salir, pensé, y giré sobre mis talones. Pero cuando traté de dar un paso, la voz resonó de nuevo, ahora más fuerte y urgente: no puedes dejarme. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El miedo se multiplicó. Golpeé la puerta, gritando: déjame salir. Al momento, el silencio invadió nuevamente el ambiente. Sentí que mi mente podía estallar. Ahí fue cuando un sonido sutil comenzó a reverberar, el sonido familiar de pasos regresaron. Sabía que debía salir, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba atrapada en la pregunta: ¿por qué estaba ahí? La voz de Fernando se repetía en mi mente, ahora más clara, como un eco en una caverna. Ayúdame. Sin más tiempo que perder, decidí enfrentar lo que fuera que me retuviera. Empujé la puerta con fuerza. Pero el frío me invadió, como si me estuviera apuñalando, y caí al suelo. En ese momento, comprendí que había desatado algo mucho más oscuro. Capítulo 4. El frío se apoderó de todo mi cuerpo mientras yacía en el suelo, atrapada en una sensación de desasosiego. Mis manos temblaban mientras intentaba comprender lo que había ocurrido. Fernando, aquel nombre resonaba como un tambor en mi mente. Tenía que saber más. Tenía que encontrar una manera de liberarlo. Miré la puerta, aún cerrada, y noté que las sombras danzaban en las esquinas de la habitación. Respiré hondo y me levanté, aún con los músculos pesados. El eco de mis pensamientos se repetía en mi cabeza: no puedes dejarme. Desesperación, angustia y un extraño sentido de urgencia me llenaron. Volví a acercarme al lugar donde Fernando había estado. La cama estaba vacía, como si jamás la hubiera tocado. Solo quedaba el frío y el silencio. ¿Cómo puedo ayudarte?, murmuré en voz baja, esperando una respuesta, pero todo lo que obtuve fue el murmullo del viento que se filtraba por las rendijas de la ventana. La atmósfera se sentía pesada. Necesitaba salir, pero no sabía por dónde comenzar. Los pasos que había escuchado antes regresaron, más fuertes y más cercanos. Sentí que debía encontrar el lugar de donde venían. Con un último vistazo hacia la cama, decidí salir de esa habitación. Al abrir la puerta, la luz del pasillo me golpeó como una ola. Corrí de regreso por el corredor, casi sin mirar atrás. Sin embargo, la sensación de estar seguida se intensificó. Cada paso que daba parecía ser un eco en el vacío, y la presión en mi pecho crecía. A medida que corría, vi algo moverse a mi derecha. Un susurro helado recorrió el pasillo. Me detuve en seco, sintiendo cada fibra de mi ser gritarme que me alejara, pero la curiosidad me empujó a investigar. Las sombras se arremolinaban en la esquina, formando una figura que había visto antes. Era la silueta de Fernando, pero esta vez parecía más definida, más tangible. Su expresión estaba llena de angustia. Extendí la mano de manera instintiva, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. ¿Qué necesitas?, le pregunté. La voz me temblaba al salir. La figura pareció titubear, como si la luz de la luna no pudiera alcanzarlo. Debo recordar, dijo con un tono que me heló la sangre. Recuerdos perdidos. Necesito que me encuentres. ¿Recuerdos? ¿Dónde están?, insistí, intentando mantener la calma mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Fernando inclinó la cabeza hacia atrás, señalando hacia una de las puertas a lo largo del pasillo. Ahí están. Ellos saben. Justo en ese momento, un estruendo resonó por el pasillo. La luz parpadeó y se apagó. No, grité. La oscuridad me envolvió, y solo podía imaginar los ojos vacíos de Fernando mirándome desde la sombra. Aceleré mi respiración y busqué a ciegas la pared.
Debo encontrar esa puerta, pensé. Una vez más, sentí pasos acercarse, esta vez no solo de Fernando. Otros pasos, diferentes, más pesados. Déjame salir, grité a la nada, sintiendo que un nuevo terror se cernía sobre mí. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que averiguar qué se escondía detrás de esa puerta. La voz de Fernando volvió a resonar, pero esta vez con una mezcla de temor y urgencia. Apúrate, no están solos, decidí seguir adelante. Pero al hacerlo, supe que las sombras ya no eran solo el eco de mis propios temores. Algo más acechaba en la oscuridad, y tenía que enfrentar lo que fuera que me esperaba allí. Capítulo 5. Me adentré en la oscuridad del pasillo, el eco de mis latidos resonando en mis oídos. Las paredes estaban frías al tacto, y podía sentir como el sudor frío recorría mi frente. El aire era denso, casi palpable. Debo encontrar esa puerta, repetía en mi mente, tratando de aferrarme a la determinación y no dejarme absorber por el pánico. Las sombras parecían moverse, deslizándose a mis lados como si tuvieran vida propia. Miedo y ambición se entrelazaban en mi pecho. Fernando había mencionado ellos. ¿Quiénes eran? La pregunta me atormentaba mientras mis pies avanzaban a tientas, tratando de distinguir cada sonido entre el crujir del suelo. De pronto, sentí que alguien, o algo, estaba más cerca. Las pisadas resonaban detrás de mí, sincronizadas con mi propia respiración agitada. No puedo mirar atrás, me dije, pero cada fibra de mi ser quería dar la vuelta. La penumbra se sentía amenazadora. Al llegar a la primera puerta, la oscura madera parecía más imponente de lo que recordaba. Mis manos temblaron mientras buscaba el pomo, y antes de que pudiera decidir no hacerlo, lo giré. La puerta chirrió, abriendo una rendija a un cuarto que parecía flotar en la nada. Entré, y el aire se volvió helado. Mis ojos se adaptaron lentamente, revelando una habitación repleta de fotografías, cada una enmarcada con un sabor de nostalgia. Pero las imágenes no eran familiares. Eran retratos de niños sonriendo, personas compartiendo momentos, todos con miradas felices que contrastaban enormemente con mi ansiedad. Caminé entre las fotos, pero algo no encajaba. Algunas de las imágenes estaban rasgadas, como si alguien las hubiera arrancado con furia. Entonces, vislumbré un reflejo en el vidrio de un marco. Era Fernando, tan cercano, pero su mirada era distinta. Estaba asustado. Miraba hacia el lado opuesto, como si viese algo que yo no podía. Fernando, susurré, casi perdiéndome en la grisura del cuarto. ¿Dónde estás? Y en ese instante, el aire se volvió aún más pesado, una presencia abrumadora apareció a mi espalda, volteé bruscamente, y allí, en el umbral de la puerta, se erguía una figura alta y oscura. Su rostro era una sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Grité mientras retrocedía, deseando volver al pasillo. Pero antes de que pudiera moverme, el aire a mi alrededor se volvió agudo, como un cristal raspando mi piel. ¿Qué eres? Grité, preguntas y temores atravesándome. La figura no respondió, pero el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. La única respuesta fue el eco de mis propias palabras flotando en el aire. Fernando, lo llamé con desesperación, sabiendo que era mi única esperanza. Pero al pronunciar su nombre, la figura avanzó. Mi mente se inundó de imágenes, recuerdos que no eran míos, pero que parecían pertenecer a todos aquellos en las fotografías. La sensación de pérdida se intensificó. No. Déjame, grité, pero estaba atrapada entre la figura y la puerta. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, y justo cuando todo parecía desmoronarse, escuché la voz de Fernando de nuevo, pero esta vez era un grito que atravesaba la penumbra. ¡Corre! Sin pensarlo, giré y corrí hacia la oscuridad del pasillo. Las pisadas resonaban a mis espaldas, cada paso más cerca, cada respiración más pesada. La puerta al final del corredor parecía más lejana que nunca, y las sombras se cerraban a mi alrededor. Sabía que debía llegar antes de que la oscuridad me atrapara por completo.
Capítulo 6. Corría, mis pies golpeando el suelo con una urgencia que hacía eco en el silencio. La figura detrás de mí parecía crecer, como si la oscuridad la alimentara. No podía permitir que me alcanzara. El sudor me escurría por la frente y mi respiración se volvía cada vez más errática. Las sombras a mi alrededor se retorcían, desdibujando cualquier sentido de dirección. La puerta al final del pasillo brillaba débilmente, como un faro. Casi ahí, me repetía mientras mis piernas se sentían más pesadas, como si el suelo quisiera atraparme. Una parte de mí quería mirar atrás, confirmar que ese ser oscurecido no estaba a punto de atraparme. Pero sabía que no podía. Mirar atrás significaba perder. De repente, un sonido resonó más allá de mis pasos, un grito desgarrador que apenas podía ser humano. Era Fernando. El eco de su voz reverberó en mis oídos, haciendo que el corazón se me detuviera por un instante. ¿Dónde estaba? ¿Debía volver a buscarlo? Pero esa idea era tan peligrosa. La figura parecía más cercana, más real, como si la misma oscuridad la hubiera hecho surgir del suelo. Cuando finalmente llegué a la puerta, la empujé sin dudarlo. El golpe resonó en mis huesos a medida que caía en una habitación iluminada. Era una habitación diferente, más pequeña, con paredes azules y un intenso olor a desinfectante. Un letrero en la pared decía sala de espera. El contraste con el corredor oscuro era abrumador. Aquí, la luz parecía calma, pero el miedo seguía en mi mente, pero apenas me detuve a observar, un fuerte golpe resonó al otro lado de la puerta, como si la figura intentara atravesarla. Mi impulso fue intentar cerrar con fuerza, pero el pomo se resistió. Entonces escuché pasos, y no de la oscuridad que había dejado atrás. Estos eran pasos familiares. Eran zapatos golpeando el linóleo, decididos, cada vez más cerca. Fernando, grité, desesperada. Pero la realidad de que no tenía idea de dónde estaba y cuánto había pasado desde que lo vi, me llenó de incertidumbre. La puerta tembló y el corazón me latió en el pecho, atravesado de terror. Finalmente, con un esfuerzo, logré girar el pomo y abrir. No era lo que esperaba. Frente a mí estaba un grupo de personas, cada una con expresiones de sorpresa y preocupación. Una figura en particular, un médico de cabello blanco y bata arrugada, dio un paso adelante. ¿Estás bien?, preguntó con gran seriedad. Las palabras no salieron de mis labios, solo podía mirar la puerta que estaba atrás de mí. ¿Qué hay de Fernando?, pregunté, la ansiedad burlándose de mí. Pero, al mirar a su alrededor, el grupo comenzó a murmurar. No hay nadie más, dijo uno de ellos, su voz era sombría. Instantáneamente, un frío recorrió mi espalda. No puede ser, murmuré, con la imagen de Fernando atrapada en mi mente. La amargura del miedo seguía presente. Y en ese instante, comprendí, no estaba a salvo. La figura oscura no se detendría. Escuchen, interrumpí, intentando que prestaran atención. Algo está tras de mí, está buscando a Fernando. Sus miradas se cruzaron, repletas de confusión y escepticismo. Fue entonces cuando noté un destello en la esquina de mi visión. Unas sombras se movieron en la puerta que acababa de cerrar. El aire se volvió helado y un eco familiar me hizo girar la cabeza. La figura había encontrado su camino. La urgencia se apoderó de mí, y supe que debía alertar a todos antes de que la oscuridad se manifestara nuevamente. Para salvar a Fernando, para salvarme a mí misma, necesitaba actuar rápido. Capítulo 7. La inquietud se apoderó de la sala cuando vi cómo la sombra se acercaba. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y noté que algunos en el grupo comenzaban a retroceder, como si también pudieran sentir la amenaza que se aproximaba. No, grité, intentando mantener la calma, aunque el pánico se estaba apoderando de mí. Tenemos que irnos de aquí. El médico frunció el ceño. ¿De qué hablas? No hay nada allí, aunque su voz sonaba un poco temblorosa. Miré hacia atrás, y el destello de la figura se volvió más nítido.
Era imponente, con una forma que me resultaba angustiantemente familiar. Pero no podía permitirme pensar en eso, no ahora. Con un solo movimiento, la puerta en la que había entrado se abrió por completo, y un viento helado llenó la sala. Un grito surgió de mis labios, y la próxima cosa que supe fue que todos en la sala estaban mirando, paralizados. La oscuridad estaba ahí, y no podía ignorarla. Miren, exclamé, señalando con un temblor de dedos hacia la penumbra. Lo ven, ¿verdad? Pero solo vi faces llenas de duda. La sombra se deslizó hacia adentro, y mi corazón se aceleró. ¡Ayúdenme! El grupo empezó a moverse de manera errática, algunos hacia la salida, otros formando un semicírculo a mi alrededor. No tenía tiempo para decisionarlos. Mi mente se centró en Fernando. ¿Dónde estaba él? La necesidad de protegerlo me llevó a dar pasos hacia adelante. Fernando está con esa cosa, pensé, debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El médico, ahora con una expresión extrema de concentración, tomó la iniciativa. Todo el mundo. Atrás. Gritó, pero su voz apenas pudo sobreponerse al susurro persistente de la sombra. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez, girando y retorciéndose en el aire con una intensidad aterradora. De repente, la sombra se detuvo. Quedó suspendida en el aire, anclada en un punto donde debería estar el suelo. Su presencia era aplastante, y la atmósfera se volvió densa. Sentí que la luz palpitaba a mi alrededor, y el médico, con una determinación repentina, se plantó ante mí. No mires directamente, murmuró. Quizás no te vean a ti, no sabía qué significaba eso, pero apenas tuve tiempo para pensar. La sombra comenzó a extenderse, buscando, avanzando. La incertidumbre me llenó tanto como el miedo. Y entonces, en medio de todo eso, escuché un nuevo grito, esta vez desde el pasillo. ¡Ayuda! La voz de Fernando. Se hacía más fuerte, más desesperada. Mis instintos me llevaron a la puerta. Fernando, grité, dando un paso hacia adelante. La sombra titubeó, como si se detuviera momentáneamente ante mi determinación. ¿Sería posible que sintiera mi ansiedad? El médico se movió para intentar detenerme, pero era como si un hilo invisible tirara de mí hacia el sonido. Cuando crucé a la habitación, el escepticismo de los demás se volvió una preocupación compartida. La sombra se contraía, retrocedía. ¿Qué demonios es eso?, dijo uno, su voz apenas un susurro. Fernando está allí, respondí, uniendo coraje a mi voz. Antes de que pudiera pensar en los peligros, empujé la puerta. La sala se transformó de nuevo en un oscuro pasillo, y un eco reverberó mientras corría hacia la dirección en la que había escuchado su llamada. Pero el aire se volvió frío, y una sensación de fatalidad me envolvió. El rugido del viento se intensificó a mi alrededor, y cuando finalmente giré la esquina, un silbido ensordecedor me dejó sin aliento. La figura me estaba esperando, su rostro aún cubierto en sombras. Fernando, grité con todas mis fuerzas, mientras el pánico comenzaba a cerrarse como un puño. Pero la figura no respondía, solo se quedaba observando, inmutable. Una nueva urgencia se apoderó de mí, como si esos segundos pudieran significar la salvación o la perdición. Sabía que no podía dar marcha atrás. La amenaza estaba allí, y Fernando, donde fuera que estuviera, me necesitaba. Entonces, una luz brillante apareció en el pasillo. ¿Era posible que alguien más estuviera a punto de ayudarme? Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó hacia mí. No había tiempo para dudar, debía enfrentarla. Capítulo 8. El aire se volvió espeso, y en un instante, la sombra se lanzó hacia mí con una velocidad que me hizo retroceder. Mi corazón latía como un tambor descontrolado, y me di cuenta de que cada segundo contaba. No podía dejar que me atrapara.
Con un grito inaudible atrapado en mi garganta, me eché hacia un lado justo cuando la sombra pasó volando, dejándome atónito. La luz que había visto en el pasillo se acercaba, y entre destellos, pude vislumbrar a una figura familiar. Era Clara. Su expresión estaba llena de pánico, pero su determinación resplandecía en medio del caos. ¿Qué está pasando?, preguntó sin aliento, y su voz sonó como un ancla en medio de mi tormenta interna. Fernando, fue lo único que pude articular. No tenía tiempo para explicaciones. Tenía que encontrarlo, tenía que salvarlo. Clara asintió y se unió a mí, sus ojos centelleando con una mezcla de miedo y coraje. Mientras corríamos por el pasillo, oímos de nuevo el grito de Fernando. «¡Ayuda!», retumbó en mis oídos, y su tono era desgarrador. Esa voz era un llamado, un anhelo que despertaba mi peor temor. La figura sombría parecía dibujar un camino que seguí casi sin querer. Sentí que su esencia oscura se aferraba a mí, como un parásito en busca de su huésped. Cuando llegamos a una puerta al final del pasillo, la luz detrás de Clara parecía desvanecerse. Miré hacia atrás y la sombra había desaparecido, al menos temporalmente. ¿Era una trampa? Un sudor frío se formó en mi frente mientras mantenía la puerta entreabierta y asomaba la cabeza. La habitación estaba oscura. Solo una pequeña ventana dejaba entrar una línea de luz, revelando un cuarto casi vacío, salvo por una camilla en el centro. «Fernando, ¿estás aquí?», grité, mis palabras flotando en el aire tenso. No obtuve respuesta. Solo el silencio absoluto llenaba el espacio. Clara me miró, y en sus ojos vi la misma desesperación que ardía en mí. «Debemos entrar», dijo con voz firme, y juntos cruzamos la puerta, como si al hacerlo pudiéramos enfrentarnos a lo que sea que nos aguardara. Dentro, el ambiente se volvió opresivo. La sombra, aunque no la veía, podía sentir que estaba cerca, observándonos. La presión del aire se sentía más pesada, y el frío se hacía palpable. No había tiempo para perder, necesitábamos actuar rápido. Al fondo de la habitación, vi algo moverse. Era Fernando, pero no estaba solo. Tumbado en la camilla, parecía atrapado en un profundo sueño, su rostro enviado al mundo de los sueños. Estaba vivo, pero ¿qué le había pasado? Justo cuando pensaba en acercarme, escuché el eco de una risa baja y macabra, resonando a través del cuarto. Era como un murmullo en la penumbra. «¿Quién está ahí?», grité al vacío, pero solo el eco respondió. Clara se movió hacia Fernando, y yo sentí que el terror se apoderaba de mí de nuevo. La sombra de repente se hizo presente, tomando forma a su alrededor, como si se alimentara de nuestras inquietudes. De repente todo se oscureció. Un vacío frío me envolvió, y en el instante que pensé que iba a caer, una visión fugaz me atravesó la mente. «Fernando no está solo». Esa frase resonó como un eco en mi cabeza. ¿Qué significaba? Apreté los dientes y miré a Clara. «No podemos quedarnos aquí», grité, pero la sombra emuló su risa burlesca una vez más. Sabía que necesitábamos actuar pronto. Pero, ¿cómo? Tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. Sin pensarlo, corrí hacia Fernando. Clara estaba al lado de la camilla, acariciando su mano, intentando despertarlo. La sombra se movía en el rincón de la habitación, como una serpiente que rodea a su presa. Podía sentir la presión en el aire, tenía que actuar rápido. «Clara, hay que sacarlo de aquí», le grité mientras me acercaba. Pero ella no me escuchaba, parecía atrapada por el hechizo oscuro que envolvía a Fernando. Su rostro estaba pálido, como si le hubieran robado la vida. La risa siguió resonando, y en un instante, una figura apareció de la oscuridad. Era un hombre alto, con rasgos afilados y una sonrisa torcida que erizaba la piel. Mis instintos se activaron, y el pánico se instaló en mi pecho. «¿Quién eres?», logré preguntar, tratando de mantener la voz firme mientras el miedo amenazaba con derribarme. «Soy el que alimenta sus sueños, el que sostiene su alma», respondió, su voz suave pero siniestra. «Fernando eligió rendirse, y ahora es mío». «No»,
grité, sintiendo cómo la desesperación me consumía. ¿Cómo podía esto estar sucediendo? Despiértalo. La sombra se abalanzó hacia mí, pero la figura del hombre la detuvo con un gesto de su mano. No puedes salvarlo. Es demasiado tarde para él, pero quizás podría salvar a la que te acompaña. Mis sentidos se agudizaron. La mirada de Clara se volvió vacía y distante. Clara, mírame, la llamé, pero ella seguía mirando a Fernando, atrapada en un trance. Esto no podía estar pasando. Pensé que era solo una sombra, pero ahora entendía que era más. Era un control sobre las voluntades, un dominio que podía despojarlo todo de nosotros. ¿Cómo puedo enfrentarte?, pregunté, aunque sabía que no había tiempo. ¿Enfrentarte, dices? No puedes combatir lo que ya ha entrado en tu vida. Tu amigo ya es parte de esta oscuridad y tú podrías serlo también. Pero hay otra opción, dijo el hombre, inclinándose hacia mí. Si renuncias a tus miedos y te entregas a la sombra, tal vez puedas salvaguardar lo que queda de ella. Mis pensamientos se arremolinaron. Nunca haré eso. No me entregaré a ti. La risa burlona resonó nuevamente, sonando como una corriente fría. Era un sonido que me aceleraba el corazón. La sombra comenzó a envolverse alrededor de Clara, y su rostro se llenó de angustia. En ese instante, rompí el hechizo que sobre ella pesaba. Clara, yo estoy aquí, grité, y al hacerlo, la miré a los ojos. Poco a poco, vi un destello de reconocimiento. Sus ojos se iluminaron, y el miedo se deslizó de su rostro. Julio, murmuró, aturdida. Fue suficiente para romper la conexión con la sombra. Entonces, vi una chispa de energía arremolinarse a mi alrededor. Puedo quitarte la vida, pero no tu voluntad, dijo el hombre con furia. Nunca has entendido el juego, chico. La sombra pareció encogerse ante mi desafío. Con un último grito, la empujé hacia la esquina opuesta del cuarto. La figura retrocedió, y sentí que el aire empezaba a despejarse. Clara, ayúdame a sacarlo, dije, mientras extendía la mano hacia Fernando. Si solo lograba tocarlo, tal vez pudiera devolverle la vida. La sombra se retorció a nuestro alrededor, pero ya no estaba sola. Estábamos juntos, listos para luchar. Con un profundo aliento, decidí que estos últimos momentos cambiarían todo. Lo que no estaba claro era si sobreviviríamos, pero había que intentar. Mientras me acercaba a Fernando, solo una pregunta surcaba mi mente. ¿Sobreviviríamos este encuentro o la sombra reclamaría lo que había tomado? Capítulo final. Me acerqué a Fernando, sintiendo que el aire a mi alrededor se espesaba con cada paso, pero el miedo se transformaba en determinación. Tú no vas a ganarle, susurré en voz baja, tratando de infundir en Fernando un poco de la fortaleza que me quedaba. La sombra ardía a mi alrededor, retorciéndose con ira. Nunca lo conseguirás, resonó la voz del hombre. Sus sueños son míos y su alma es mi comida. Clara se puso a mi lado, su mano unida a la mía. Julio, ¿qué hacemos?, preguntó, la angustia tiñendo su voz. No lo sé, respondí con franqueza. Pero no me rendiré. Al intentar alcanzar a Fernando, sentí que una barrera invisible nos separaba. Era como si la oscuridad intentara arrastrarnos hacia abajo, alimentándose de nuestra desesperación. Clara. Grité, piensa en recuerdos felices. En todo lo que te sostiene. La sombra se agitaba, resentida ante nuestra resistencia, mientras concentraba mi energía en recordar momentos felices junto a ella, los días soleados, las risas, las pequeñas victorias. Pude sentir como el poder oscuro retrocedía con cada pensamiento positivo. Pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse. Eso no te salvará, dijo con risa burlona. Tus recuerdos son un mero eco comparado con lo que puedo ofrecer. Las imágenes de Fernando, sonriendo, riendo, comenzaron a ganar fuerza. Fernando, lucha, le pedí con el alma desgarrada, extendiendo la mano. De repente, vi como una luz tenue comenzó a emerger de su interior, a medida que se conectaba con nuestras memorias colectivas.
Despierta. Grité, la figura oscura se abalanzó hacia mí, pero Clara se interpuso, y en ese momento una chispa de luz surgió entre ellas. No te llevarás a ninguno de nosotros, exclamó mientras parecía rebotar la negrura. Fernando se removió en la camilla. Su rostro, antes vacío y pálido, comenzaba a mostrar color. ¿Dónde estoy?, murmuró, y su voz sonó como un susurro perdido en el viento. La sombra se retorció, su forma comenzando a tambalearse mientras la luz se hacía más brillante. Debajo del peso de la oscuridad, hay recuerdos que son más fuertes, respondí, casi sin aliento. Recuerda, Fernando. Recuerda quién eres. Un grito desgarrador salió de la figura oscura y las sombras comenzaron a desvanecerse, como humo disipándose en el aire. No, esto no puede terminar así. El hombre se retorcía ante la otra luz. Mientras Fernando comenzaba a abrir los ojos, el poder de la sombra se debilitaba. Recuerdos, Fernando, manténlos contigo. Grité, mientras las paredes temblaban. Clara sostenía mi mano con firmeza, ambas luchando contra la sensación de abandono que quería arrastrarnos. Gradualmente, la luz se convirtió en un torbellino brillante. Fernando exhaló un susurro, sigo aquí, por ustedes, y de repente, como si una cadena invisible se hubiera cortado, la sombra gritó. Una explosión de energía me envolvió y sentí como caía al suelo, desmayado. Cuando me quité la niebla de los ojos, la habitación era otra vez tranquila, cargada con un aire liviano. Fernando y Clara estaban a mi lado, ambos atónitos. La figura oscura había desaparecido, llevándose consigo sus secretos. Pero, en el fondo, no podía evitar preguntarme, ¿había finalmente terminado todo o aún quedaba algo más acechando en la oscuridad, esperando un momento de debilidad? Nunca regresé al hospital. Hay quienes dicen que la oscuridad, aún atrapada en las sombras, siempre esperará a su próxima víctima. Algunas noches, cuando he tenido un día difícil, les confieso que siento esos pasos otra vez, no tan lejos, susurrando mi nombre. ¿Era todo un sueño? Recuerdos inquebrantables, sombras indeseables. Las preguntas quedan flotando en el aire. La oscuridad nunca se detiene.